Cuando hablamos de la Unión Soviética y de los revolucionarios que concienciaron al proletariado y al campesinado ruso para emprender la revolución proletaria, nos vienen a la mente bolcheviques como Lenin, Stalin, Krupskaya, Félix Dzerzhinsky o Yakov Sveldrov. Sin embargo, hubo otros bolcheviques no tan conocidos que hicieron un trabajo encomiable en distintos campos en los que era necesario trabajar. Por ejemplo, Anatoly Lunacharsky es uno de ellos, un personaje no tan conocido y que realizó aportaciones muy interesantes en el mundo académico y en la cultura. Tal vez os sonará más Lunacharsky por haber sido el artífice del famoso juicio a Dios que prepararon los bolcheviques. En este vídeo os voy a hablar acerca de Anatoly Lunacharsky. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Anatoly Vasilievich Lunacharsky nació el 11 de febrero de 1875 en Poltava, en la Rusia zarista, hoy Ucrania. El joven Lunacharsky estuvo influido por la filosofía y el arte, lo que le hizo profundizar enormemente en las distintas corrientes filosóficas que se habían dado en la historia. Pero todos sus estudios filosóficos le llevaron hasta las ideas de Marx y Engels, y él, convencido de la justeza de las ideas de estos dos, decidió asimilarlas y acercarse a los círculos marxistas. De este modo, con tan solo 15 años, Lunacharsky se declaró marxista y 2 años después se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Lunacharsky estudió en la Universidad de Zúrich, donde conoció a Rosa Luxemburgo, Leo Holiches y a los marxistas rusos exiliados en Suiza, Pavel Axelrod y Georgy Plejanov. Su paso por la Universidad de Zúrich marcó al joven Lunacharsky, ya que fue alumno de Richard Avenarius, filósofo positivista y uno de los filósofos que formuló la idea del empiriocriticismo, tan criticado posteriormente por Lenin. Este hecho marcó a Lunacharsky, que siempre mostró ciertos deslices ideológicos en favor del positivismo y más aún del empiriocriticismo. En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se dividió a raíz de las discusiones estratégicas, tácticas e ideológicas que mantuvieron Lenin y Martov, el futuro líder de los mencheviques. Aquellas discusiones dieron como resultado la división del partido entre bolcheviques, partidarios de Lenin, y mencheviques, seguidores de Martov. Anatoly Lunacharsky creyó que las ideas de Lenin eran las correctas y se decantó por los bolcheviques. 2 años después comenzó la primera revolución rusa, esto es, la Revolución Rusa de 1905, que, desgraciadamente, fue aplastada y derrotada por el zarismo. La dura derrota que sufrieron los revolucionarios rusos hizo que muchos bolcheviques alzaran la voz y encendieran las alarmas. Es más, dentro de los bolcheviques se creó una especie de fracción conocida como los bolcheviques de izquierda, que, si bien no se desligaron completamente de los bolcheviques, mantuvieron una actitud muy crítica y en oposición a Lenin por la dura derrota sufrida en el intento revolucionario de 1905. Lunacharsky se encontraba dentro de los bolcheviques de izquierda, junto a Bogdanov o el famoso escritor Máximo Gorki. Los historiadores de Occidente, en su mayoría socialdemócratas, argumentan que estos bolcheviques mantuvieron una actitud crítica para con Lenin por la dura derrota sufrida en 1905, pero maximizar esa derrota y ocultar otras cuestiones que también influyeron en la creación de esta cuasifracción es tergiversar la historia del partido bolchevique. Aquí es importante recalcar que el trío Lunacharsky, Bogdanov y Gorki eran partidarios de usar el arte como medio para inspirar la acción política revolucionaria, y al ver que dentro de las filas de los bolcheviques existían un número importante de artistas y pensadores, o sea, gente que pertenecía a la inteligencia rusa, defendieron la idea de que los pensadores debían realizar el esfuerzo para elevar a toda costa el nivel intelectual y de concienciación del proletariado, y que estos fueran paulatinamente integrándose dentro del partido. De este modo, la clase obrera estaría en condiciones de coger las riendas y el liderazgo de la próxima revolución contra el zarismo. Esta idea chocaba con la idea de Lenin acerca de que el partido debía estar compuesto por revolucionarios profesionales y no por revolucionarios artesanos. Esto es, Lenin sostenía que en el partido no podía entrar cualquiera, sino gente concienciada que estuviera dispuesta a trabajar profesionalmente para acercar la revolución y que viviera del partido. Lenin, en su obra ¿Qué hacer?, dejó claro que la conciencia de los trabajadores venía desde el exterior. Los revolucionarios profesionales que dedicaban su vida al estudio de la ideología marxista y al trabajo militante
eran los que llevaban la conciencia revolucionaria al proletariado. En esto, convergía con los bolcheviques de izquierda. Incluso Lenin afirmó que el partido no debía rebajarse al nivel de los trabajadores comunes, sino que los revolucionarios profesionales debían hacer todo lo posible para elevar el nivel de los trabajadores al del partido. En esto también convergía con los bolcheviques de izquierda. Pero Lenin no estaba de acuerdo con la tesis de que los trabajadores comunes fueran integrándose en el partido por el mero hecho de que la inteligencia rusa usara el arte como medio para inspirar la acción política, ya que para ello lo correcto era extender una línea de masas, un paso previo de preparación de militancia para luego acceder a la verdadera vanguardia del proletariado. Lenin tampoco estaba de acuerdo con que fueran los propios trabajadores quienes dirigieran la revolución antizarista o la futura revolución proletaria, ya que eso supondría, como dijo Lenin, ir al remolque del espontaneísmo. La revolución debía ser liderada por la vanguardia del proletariado, por la punta de lanza de la clase obrera que dirija a los proletarios hacia la victoria definitiva, pero apoyada, como no, en los propios trabajadores, no al margen de ellos. Otra de las tesis que defendieron los bolcheviques de izquierda y que recibió serias críticas de Lenin fue la idea de la conjunción de la religión y el socialismo. Esto tal vez os sorprenda a muchos de vosotros, ya que es bien conocida la postura de Marx o de Lenin acerca de la religión. Sin embargo, es interesante conocer los postulados que defendían estos bolcheviques para conocer las discusiones teóricas que se dieron dentro del bolchevismo y los postulados de las distintas corrientes, para de esta manera crearnos una cosmovisión de la esencia del bolchevismo y de la plasmación de sus ideas en la práctica. Bien, Lunacharsky y Gorky fueron los partidarios de la idea de unir religión y socialismo, pero es que ellos no pretendían unir un tipo de religión con el socialismo. La idea no consistía en unir el cristianismo o el islam con el socialismo, sino más bien imprimir un carácter religioso al socialismo para convertirlo más atractivo para los estratos menos concienciados del proletariado e incluso para los lumpenes. La idea de estos era crear una nueva religión, sin Dios, humanista, colectivista y socialista. Ellos analizaron la influencia que había ejercido la religión a través de la historia sobre las masas trabajadoras y populares. No solo eso, llegaron a la conclusión de que la fe de las masas para con esa religión hizo a la gente del pasado dar incluso sus vidas por una causa mayor, y esa era la idea de Lunacharsky y Gorky: crear una religión socialista atractiva para los trabajadores para que dieran incluso sus vidas por una causa mayor que no era otra cosa que el comunismo. Siguiendo el mismo camino, Bogdanov, influido por las ideas de Avenarius, desarrolló la idea del empiriomonismo. Estas tesis que defendieron los bolcheviques de izquierda fue lo que más enfadó a Lenin, ya que él siempre entendió que las fracciones podían surgir por discrepancias estratégicas o tácticas, pero las tesis que esta cuasi fracción estaba defendiendo eran contrarias e incluso peligrosas para el marxismo. De ahí que Lenin, tras estudiar más de 200 libros sobre filosofía materialista y sobre dialéctica, decidió contestarles escribiendo el famoso libro Materialismo y Empiriocriticismo. Volviendo a la vida de Lunacharsky, en el año 1913 viajó a París, donde fundó junto a sus otros dos colegas el Círculo de Literatura Proletaria. Ese mismo año, debido a las feroces críticas de Lenin hacia las tesis que los bolcheviques de izquierda hicieron públicas, Lunacharsky formó parte de los Mesrianochi, o el Comité Interdistrito. Este comité era una formación con muy poca presencia entre las masas y estaba compuesta por marxistas que se quedaron entre los bolcheviques y los mencheviques. La verdad que el comité interdistrito tenía posturas más cercanas a Lenin que a los mencheviques. Sin embargo, criticaron a Lenin puesto que éste no defendía la idea de reunificar el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Lenin creía que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia ya no estaba en condiciones de ser la vanguardia del proletariado y que la reunificación con los mencheviques era imposible, ya que estos demostraron su actitud antimarxista y contrarrevolucionaria en el pasado. En cambio, marxistas como Lunacharsky albergaron esperanzas de que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia podía ser reunificado. Un año después,
estalló la Gran Guerra Imperialista o la Primera Guerra Mundial. Aquí, Lunacharsky no patinó, se opuso abiertamente contra la guerra y criticó duramente la actitud colaboracionista de los que se hacían llamar marxistas dentro de la Segunda Internacional. La guerra imperialista revolucionó enormemente a las masas trabajadoras de Rusia, y los bolcheviques trabajaron adecuadamente tanto dentro como fuera del país, señalando el carácter imperialista, reaccionario y chauvinista de la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917, el pueblo trabajador consiguió derrocar al zar e imponer un gobierno provisional en Rusia. Pero Lunacharsky, que hasta entonces había estado en el periódico Uperiot elaborando la idea de la cultura proletaria, decidió acercarse a los bolcheviques y estaba de acuerdo con las tesis de abril de Lenin. Como todos sabréis, a la Revolución de Febrero de 1917 le sucedió la Revolución de Octubre de 1917, en el que los bolcheviques llevaron a la práctica la máxima leninista de todo el poder para los soviets. Al poco de llevar a cabo la revolución en octubre, los revolucionarios constituyeron el Sovnarkom, o el Soviet de Comisarios del Pueblo, que funcionó como el gobierno revolucionario soviético de los primeros años de la Rusia soviética. Pese a las discrepancias pasadas que existieron entre Lenin y Lunacharsky, el último fue nombrado comisario popular para la instrucción pública. Viéndolo objetivamente, el cargo que le fue asignado a Lunacharsky le vino como anillo al dedo, ya que él pudo desplegar idóneamente todo el trabajo intelectual que había estado realizando en el pasado, sobre todo el trabajo intelectual que había hecho acerca de la cultura proletaria más conocida como el Proletkult. Lunacharsky, como comisario popular para la instrucción pública, se centró completamente en desarrollar el Proletkult. La idea de la nueva cultura proletaria soviética era que el proletario, erigido en 1917 como la nueva clase dominante de Rusia, debía crear su propia cultura para suplantar la antigua cultura del antiguo orden dominante. Para entender mejor la idea y la función que el Proletkult tenía que cumplir, os voy a leer la explicación que dio Platón Kerzhenchev, uno de los líderes del movimiento. La tarea de la Proletkult es el desarrollo de una cultura espiritual proletaria independiente, incluyendo todas las áreas del espíritu humano-ciencia, arte y vida cotidiana. La nueva época socialista debe producir una nueva cultura, las bases de las cuales ya han sido establecidas. Esta cultura será el fruto de los esfuerzos creativos de la clase obrera y será totalmente independiente. Trabajar en nombre de la cultura proletaria debe estar a la par de la lucha política y económica de la clase obrera. Pero, en la creación de su propia cultura, la clase obrera de ninguna manera debe rechazar la rica herencia cultural del pasado, los logros materiales y espirituales, hechos por las clases que son extraños y hostiles al proletariado. El proletariado debe revisarlo críticamente, elegir lo que es de valor, aclararlo con su propio punto de vista, utilizarlo con el fin de producir su propia cultura. Este trabajo sobre una nueva cultura debe continuar por un camino totalmente independiente. Proletkult debe ser de clase restringida, organizaciones de trabajadores totalmente autónomas en sus actividades. Como vemos, el Proletkult tenía el objetivo de crear una cultura proletaria independiente a la cultura burguesa, ya que teniendo en cuenta que la cultura pasada es el reflejo de un modo de producción concreto en una determinada fase del desarrollo, el nuevo modo de producción socialista que se estaba edificando en Rusia debía transformar radicalmente todas las demás esferas de la vida social y cultural de Rusia. No me voy a explayar más acerca del Proletkult, ya que la intención de este vídeo es hablar sobre Lunacharsky y no sobre el movimiento de la cultura proletaria. Volviendo a Lunacharsky, en enero de 1918 protagonizó uno de los episodios más sorprendentes de la Rusia soviética, el juicio a Dios. A principios de 1918, el Comisariado del Pueblo para la Instrucción Pública decidió organizar un juicio contra Dios para dejar claro la oposición bolchevique hacia la religión cristiana. De este modo, el Tribunal Popular del Sovnarkom decidió enjuiciar a Dios por crímenes contra la humanidad y genocidio. Para ello, colocaron una Biblia en el banquillo de los acusados. Leyeron todos los delitos que le imputaban a Dios. Los fiscales presentaron las pruebas históricas que daban veracidad a los delitos y finalmente decidieron que Dios era culpable.
Cabe destacar que los defensores de Dios en el juicio pidieron la absolución de Dios alegando que sufría demencia y trastornos psíquicos. Dios fue condenado a muerte y la mañana siguiente se realizó una ejecución simbólica en la que varios soldados soviéticos dispararon al aire. Posteriormente, Lunacharsky continuó trabajando en la idea del proletkult y en la educación de las masas, manteniendo un perfil bajo respecto a los años prerrevolucionarios y a los primeros años de la Rusia soviética. En 1929, Lunacharsky y Krupskaya presentaron su dimisión al no estar de acuerdo con la reforma educativa que el círculo educativo de la época de Stalin pretendía implantar. La dimisión fue rechazada, ya que Stalin tenía serias discrepancias con Lunacharsky, pero lo respetaba debido a la capacidad intelectual del ucraniano. Unos meses después, el gobierno soviético decidió materializar la dimisión de Lunacharsky y sustituirlo por Andrei Pupnov, ya que el gobierno soviético no podía permitirse tener a un comisario desmotivado y fuera de lugar como Lunacharsky. Anatoly Lunacharsky trabajó sus últimos años como diplomático soviético. Primeramente, representó a la URSS en la Sociedad de Naciones, donde alertó la creciente influencia que estaba teniendo el fascismo, y posteriormente fue designado como representante diplomático en España. Desgraciadamente, Lunacharsky nunca pudo trabajar como representante diplomático en España, ya que falleció en Menton, Francia, poco antes de llegar a España. La vida de Anatoly Lunacharsky es muy interesante, y es la vida de un bolchevique atípico que se preocupó por cuestiones secundarias que solemos dejar al margen cuando hablamos de la URSS. Aunque la creación de una cultura proletaria fuera una cuestión secundaria comparándolo con el paso de la NEP a los planes quinquenales o la colectivización del campo, era un trabajo totalmente necesario y que merece la pena hablar de ello. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre el proletkult? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!